Queridos hermanos y hermanas, hoy vamos a tener la homilía en dos breves partes. La primera, una reflexión a la liturgia de la palabra, y la segunda, hemos tomado la homilía del Papa León de esta mañana, como ha sido su primera canonización, y también estábamos esperando mucho la canonización de los dos beatos, tanto Pier Giorgio como Carlo Acutis. La primera lectura está tomada del libro de la sabiduría. Todas tienen un hilo conductor y es la radicalidad del seguimiento. Tanto el Evangelio como la segunda lectura y la primera del libro de la sabiduría. La lectura que hemos escuchado está tomada de Sabiduría 9, del 13 al 19, y forma parte de una reflexión de tipo filosófico, teológico, en el que el ser humano se hace algunas preguntas. Y una de ellas, la más importante, es ¿qué es el hombre frente a Dios? ¿Qué somos nosotros frente a Dios? Por eso, queridos hermanos y hermanas, todos nosotros tenemos deseo de descendencia, tenemos deseo de trascendencia, de cielo, y en algunos casos llevamos en el corazón, pero solamente la sabiduría que viene de Dios puede dar respuesta a todas nuestras preguntas. De ahí ya que el rey Salomón, cuando Dios le pide que gobierne a su pueblo y también la construcción del templo de Jerusalén, Salomón escribe muchas oraciones y una de ellas está tomada de Sabiduría 9, del 1 en adelante, donde él pide sabiduría para gobernar al pueblo. Por eso también nosotros debemos pedir constantemente la sabiduría que viene de Dios, que en el contexto bíblico, cuando hablamos de esa sabiduría, nos referimos al mismo Dios que es la sabiduría. La segunda lectura del apóstol San Pablo a Filemón es un texto bien corto. Según algunos historiadores, dicen que se escribió en el año 55 de la era cristiana y que Pablo estaba probablemente preso en Éfeso cuando escribe esta comunicación, presentando a Onésimo. Onésimo era esclavo y estaba preso, y fue la oportunidad que encontró Dios para que Pablo le predicara, se convirtiera al Evangelio, y luego de una manera muy paternal el apóstol Pablo le envía una carta a Filemón presentándole la libertad de aquel que se había encontrado con Jesucristo, y también le habla de la libertad social que había adquirido. Recuerden que en ese tiempo debía sufrir un gran castigo si había abandonado a su amo, y Pablo lo envía con una carta diciéndole que ha sido un proceso de conversión, que lo reciba como él mismo y que también pueda conseguir la libertad. Para muchos historiadores es la parte que tenemos más antigua de la lucha de la iglesia en contra de la esclavitud. No es un discurso jurídico, pero sí hay una comunicación de parte del apóstol Pablo. En el Evangelio, que está tomado de Lucas 14, del 25 al 33, habla de la radicalidad del Evangelio y está situado dentro de los discursos del profeta hacia Jerusalén. Y ahí entonces está la propuesta del verdadero discípulo, el seguimiento de Jesús. Recuerden que todos nosotros, a través del sacramento del bautismo, pues pasamos a ser cristianos, y es la primera etapa. De ahí que el Evangelio que hemos escuchado hoy propone un nivel un poquito más avanzado. Está dedicado a personas que han ido adquiriendo cierta madurez en el campo espiritual. De ahí la radicalidad del seguimiento. Recuerden la parábola del joven rico, que comienza esa conversación fraterna entre Jesús y el joven. Lo primero que aparece es que él le dice que es una persona buena, que ha cumplido los mandamientos, pero todavía le faltan algunas cosas para la llamada radical que hace Jesús, y está relacionada casi siempre con nuestros seres queridos más cercanos y también con los bienes materiales. De ahí que todos nosotros podemos evaluar en el día de hoy en qué etapa nos encontramos, si estamos todavía en la etapa inicial de nuestra fe, si ya vamos dando señales de ser adolescente,
jóvenes o estamos en la adultez espiritual. Cada uno de nosotros sabe en qué etapa se encuentra y pedimos a Dios constantemente que nos ayude a seguir creciendo en la fe. Es el Papa Benedicto, cuando aún era Ratzinger, que decía que en el campo de la fe uno no se detiene, uno crece o decrece, es decir, o vamos bajando o vamos creciendo, pero no hay una etapa que uno pueda decir he llegado. De ahí, queridos hermanos y hermanas, que constantemente revisemos nuestra vida a la luz del Evangelio. Pasamos brevísimamente a la homilía del Papa León hoy día de la canonización de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis. Comenzaba el Papa su homilía. Queridos hermanos y hermanas, en la primera lectura hemos escuchado una pregunta: Señor, ¿y quién habría conocido tu voluntad si tú mismo no hubieras dado la sabiduría y enviado desde lo alto tu Santo Espíritu? Haciendo referencia al texto que escuchamos de la primera lectura. Inmediatamente, continúa el Papa, la hemos oído después de que dos jóvenes beatos, Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis, fueran proclamados santos, y eso es providencial. En el libro de la sabiduría, esta pregunta está atribuida precisamente a un joven como ellos, el rey Salomón. Cuando murió David su padre, él se dio cuenta de que disponía de muchas cosas: el poder, la riqueza, la salud, la juventud, la belleza y el reino. Pero esta gran abundancia de medios le había hecho surgir una pregunta en su corazón: ¿qué debo hacer para que nada se pierda? Interesante esa pregunta de parte de Salomón, y que el Papa la retoma hoy en la homilía. No sé si tú te la has hecho. ¿Qué debo hacer para que tantas cosas que Dios ha puesto en las manos nuestras, que nada se pierda? Para eso es necesario haber hecho una evaluación profunda, pero además de eso, una evaluación desinteresada, no mezquina, en donde uno pueda ver todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Y una vez hayamos hecho esa reflexión, entonces podemos hacernos la pregunta: ¿qué debo hacer, Señor, para que nada se pierda? Recuerden que todos nosotros somos administradores, administradores de la gracia, administradores de la creación. De ahí entonces podemos sentirnos que en algún momento nos pedirán cuenta, porque no somos dueños, lo que somos es administradores de lo creado. Continúa el Papa haciendo una reflexión, luego toma el tema, continúa con Salomón, después pone algunos ejemplos con relación a San Francisco de Asís y termina esa primera parte de la reflexión citando a San Agustín, y una de sus frases que San Agustín utilizaba era: solo a ti quiero, en su oración personal. Retomo la última parte de su homilía. En este marco contemplamos hoy a San Pier Giorgio Frassati y San Carlo Acutis, un joven de principio del siglo XX y un adolescente de nuestros días, ambos enamorados de Jesús y dispuestos a dar todo por él. Pier Giorgio encontró al Señor por medio de la escuela y los grupos eclesiales, la Acción Católica, las conferencias de San Vicente de Paúl y la Orden Tercera de Santo Domingo, y dio testimonio de ellos a través de su alegría de vivir y de ser cristiano en la oración, en la amistad y en la caridad. Carlo, por su parte, encontró a Jesús en su familia, gracias a sus padres que estaban presentes hoy, los padres de Acutis. También estaban presentes sus hermanos Francesca y Michelle. Y después en la escuela, continúa el Papa, también él, y sobre todo en los sacramentos celebrados en la comunidad parroquial. De ese modo creció integrado naturalmente en sus jornadas de niño y de adolescente. Le acompañaban la oración, el deporte, el estudio y la caridad. Ambos, Pier Giorgio y Carlo, continúa el Papa, cultivaron el amor a Dios y a los hermanos a través de medios sencillos,
al alcance de todos: la Santa Misa diaria, la oración y especialmente la adoración eucarística. Carlos decía: cuando nos ponemos frente al sol, nos bronceamos. Cuando nos ponemos ante Jesús en la Eucaristía, nos convertimos en santos. También, continúa el Papa, citando a Carlos, la tristeza es dirigir la mirada hacia uno mismo. La felicidad es dirigir la mirada hacia Dios. La conversión no es otra cosa que desviar la mirada desde abajo hacia lo alto. Termina la cita. Recuerdo en una entrevista que le hicieron a la madre de Carlos recientemente, que según ella, él decía, la Santa Misa, él le llamaba mucho la atención la palabra de Santa Misa. Entonces él decía: si voy a la Santa Misa, pues entonces yo soy santo, yo tengo que ser santo. Era una frase que decía muy a menudo en su casa: quiero ir a la Santa Misa para ser santo. Unía, asociaba el acontecimiento de la Eucaristía con lo que él ya quería hacer. Y por último, dice el Papa, y con eso terminamos: queridos amigos, los santos Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis son una invitación para todos nosotros, sobre todo para los jóvenes, a no malgastar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y hacer de ella una obra maestra. Nos animan con sus palabras: no yo, sino Dios, decía Carlo. Y Pier Giorgio: si tienes a Dios como centro de todas tus situaciones, entonces llegarás hasta el final. Esta es la fórmula, sencilla pero segura, de su santidad. Y es que también el testimonio que estamos llamados a imitar para disfrutar la vida al máximo e ir al encuentro del Señor en la fiesta del cielo. Que así sea.